Es un invitado permanente aquí en temas matinales, tratando temas muy específicos como la seguridad social y otros temas que es de su dominio. En esta ocasión, José Gómez Celda va a hablar sobre la seguridad alimentaria, que es uno de los grandes temas de debate mundial. En las Naciones Unidas se plantean muchas veces este tipo de temáticas: pobreza, alimentación, salud, educación. En este sentido, José Gómez Celda, especialista en estos temas, nos va a hablar hoy sobre seguridad alimentaria. ¿Cómo se siente, amigo? Muy bien, Chino. Muy bien, joven. Bueno, hablemos de eso, de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, dentro de los objetivos del milenio, de los análisis que se han hecho, el primer problema del mundo es el hambre. Actualmente hay 1.000 millones de personas que pasan hambre. Y que pasan hambre quiere decir que no tienen las calorías, las proteínas, las vitaminas que necesita el cuerpo humano para poder desarrollarse. ¿Qué porcentaje de la población mundial de esos 1.000 millones? Bueno, somos 6.000 millones, hay 1.000 millones, quiere decir que una sexta parte del mundo pasa hambre, especialmente en los países pobres. En los países desarrollados, la seguridad alimentaria, por ejemplo en Europa, en Estados Unidos, las personas pagan un impuesto para tener seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria quiere decir tener productos de calidad, productos de buena presentación y a precios accesibles. Y para eso se hacen contribuciones, que se hacen subsidios y subvenciones a las personas que trabajan en la agricultura para poder sostener esa seguridad alimentaria. Tanto en Estados Unidos como en Europa, el 4% de la población vive en el campo y por eso pueden mantener los alimentos del 100% y tienen excedentes. Hace unos meses se hablaba mucho de la desnutrición infantil, que en el país se registraba que alrededor de un 8% de los niños padecían de desnutrición infantil. Sí. ¿Cómo afecta esto a la salud? ¿Y cuáles son, si tienen mecanismos para contrarrestar esto? Bueno, ese es uno de los factores. Quiere decir que si hay desnutrición infantil, eso se refleja en toda la población, porque esas personas van permanentemente a tener esos problemas de desnutrición. Pero quiero concentrarme en lo de la seguridad alimentaria en términos generales. Para poner un ejemplo, en 1974, todos los jefes de Estado se reunieron en Roma para elaborar lo que ellos llamaban, en esa época no había cumbres, sino para elaborar una política que se llamó la Revolución Verde. Y a partir de la Revolución Verde, esos jefes de gobierno de todo el mundo se comprometieron a terminar con el hambre en 20 años. Y firmaron convenios, con eso vino la Revolución Verde, vinieron todos aquellos tractores, vinieron los cambios a nivel político, económico, de que todo iba para el campo, que se iba a nutrir, porque la agricultura es un factor fundamental en la alimentación. Bueno, en 1994, 20 años después, había más hambre que en el 1974. Algo que contradice. Entonces se organizaron para celebrar lo que se estila en estos momentos, hacer una cumbre, y se hizo la Cumbre Mundial de Alimentos. En 1996 en Roma, de la República Dominicana, participó una delegación encabezada por el vicepresidente de la República en aquella época, el señor Mirabal. Asistió Fran Rodríguez, que era el secretario de Agricultura, Max Puig, que era el ordenador del OME, y todos los jefes de gobierno en 1996 decidieron cumplir uno de los objetivos que está en el programa de los objetivos del milenio, y es reducir el hambre en un 50% desde 1996 hasta el 2015, al 2015. Todas estas cumbres tienen una reunión evaluativa 5 años después. Y en el 2001 debió celebrarse esa cumbre, que no se celebró por los acontecimientos de Nueva York, y se celebró en 1992. Ahí asistió el presidente Hipólito Mejía, asistió el secretario de Agricultura, asistieron una delegación grande, hablo de la República Dominicana porque es lo que nos concierne. Y el primer resultado es que en el 2002
había más hambre que en el 1996. Y eso ha ido aumentando progresivamente. ¿Cuál es el resultado ahora, en el 2007? No, eso se evaluó 5 años después. Entonces ahora está el programa de la seguridad alimentaria, que es reducir el hambre hasta en un 50% al 2015. Todos los países dentro de su programa tienen como tema principal la reducción de la pobreza. O sea, el hambre y la pobreza están relacionados. No hay pobreza con abundancia de alimentos. Entonces, hay una relación muy íntima entre agricultura, que es donde se producen las materias primas de la alimentación y del hambre. ¿Y qué ha pasado que esos indicadores no se han cumplido? ¿Usted considera que actualmente se está trabajando para completar eso? Europa, que es el continente más desarrollado, tiene dudas de si va a llegar a ese cumplimiento. La reducción del hambre en África, el hambre se ha duplicado. Es el continente que hay mayor pobreza y por lo tanto hay mayor hambre. En Asia y en América Latina es lo mismo. Aquí en República Dominicana hay ahora mismo más hambre que en el 1996. ¿Pero por qué, como dice el chino? ¿Por qué? O sea, porque ¿qué ha pasado? Que no se ha cumplido el modelo económico que... Bueno, uno de los motivos principales es la mala distribución de la riqueza. Quiere decir, hoy día la ciencia y la tecnología tienen los medios para reducir el hambre. ¿Y cómo lo tiene? Uno de esos casos son los organismos genéticamente manipulados. Quiere decir, en la agricultura hoy la ciencia, la tecnología tienen los medios de cambiar, de manipular las semillas de los alimentos, de la agricultura, y hacerlo más productivo. Eso se está dando, por ejemplo, todo el maíz que nosotros consumimos aquí y toda la soya que viene del extranjero son productos genéticamente manipulados. Los invernaderos es parte de esa tecnología también. El caso, por ejemplo, del azúcar. ¿Por qué quebraron los ingenieros azucareros dominicanos? Porque los norteamericanos, con el maíz genéticamente manipulado, pueden producir un sirope que endulza más que el azúcar de caña y sale a la mitad del precio. Quiere decir, ellos tienen la tecnología, tienen la ciencia, y nosotros lo hemos sufrido porque hemos dejado de producir un producto de mercado internacional que ya nadie compra el azúcar Quiere decir, la ciencia y la tecnología tienen los medios de terminar el hambre. Ahora, esas técnicas están en manos de empresas multinacionales. Y por ejemplo, Monsanto, o Novartis, que son las dos empresas multinacionales que trabajan en la agricultura, esos productos, por ejemplo, el maíz. ¿Qué pasa con el maíz? El maíz, uno de los problemas que tenía antes era la plaga. Ahora el maíz manipulado se le puede poner pesticida y no tiene las plagas. Pero hay un asunto de Zelda, se me mete el apellido ese. Gómez, hay un asunto que es realmente preocupante, que así lo ha expresado en una ocasión, creo que fue el primero que dio la voz de alerta, fue el comandante Fidel Castro, que con este asunto de tratar de buscar sustitutos, combustible sustituto al petróleo, basado básicamente en cultivos alimenticios, en este caso el maíz, la soya, el trigo, esto podría causar lo que es una hambruna en el mundo mayor de la que existe. ¿Qué opinión le merece esa opinión? Bueno, yo voy a terminar con los organismos genéticamente manipulados. ¿Qué quiere decir? Que hoy la ciencia y la tecnología tienen los medios para combatir el hambre que hay en el mundo. Pero al ser manipulado por empresas multinacionales, ellos lo ven como un beneficio para ellos, lucrativo. Y por ejemplo, el maíz, ¿qué hace? Normalmente todas las cosechas en toda parte del mundo, la gente siembra una cosa, de ahí saca una parte para su consumo, otra parte para vender o para cambiar, y una parte para la próxima cosecha. Entonces, ¿usted considera de perdón, déjame terminar. Pero las empresas multinacionales hacen que esas semillas no puedan fertilizarse, y tú tienes que volver la próxima campaña a comprarle a ellos ese maíz, porque el maíz que tú has producido genéticamente manipulado no se da. Entonces quiere decir, lo hacen, lo manipulan para que tú tengas otra vez que comprarle a ellos. Entonces, ¿usted considera que los países subdesarrollados, que no tienen esta tecnología de los países desarrollados,
están en desventaja ante la competitividad, o sea, porque no son tan competitivos con estos países que sí tienen su tecnología desarrollada para la producción. O sea, ¿cómo afecta a los países subdesarrollados este? Bueno, hay dos factores. Un factor es que esta tecnología está manipulada por las empresas multinacionales. Y aquí lo que nosotros tenemos son sucursales de esas empresas multinacionales. Y otro es que tanto Estados Unidos como Japón y como Europa tienen políticas agrícolas y ellos pagan subvenciones y subsidios a los agricultores y esos agricultores pueden producir todos estos productos alimenticios a precio más bajo que en aquellos países como nosotros, que el campesino, el productor, no tiene ninguna protección, Entonces, ni del Estado, y cuando tú produces cualquier artículo, tú vas al mercado y la competencia de esas empresas que son subsidiados es muy fuerte y tú no puedes competir ni en precio ni en calidad. Y por lo tanto, lo que nosotros nos vamos a convertir, y ahora con el Tratado de Libre Comercio, es en consumidores de esos productos. Y no solamente de Estados Unidos, sino nosotros vamos a convertirnos, la República Dominicana, en consumidor de productos, de artículos y de producción de América Latina que son más competitivos, porque nosotros no tenemos una política agrícola. Ni tenemos una política de alimentos, de alimentación. Entonces, este factor incrementaría, es un factor que hace que incremente la pobreza, porque entonces se desplazaría la mano de obra por tecnologías, que entonces esto hace que muchos trabajadores vayan a su casa y no... Bueno, el nivel de pobreza de la República Dominicana actualmente está en el 24%. Quiere decir, 24% de los dominicanos son considerados pobres y están dentro de la desnutrición y están dentro de los problemas de la alimentación. ¿Se ha incrementado la pobreza en la República Dominicana? Se ha incrementado en los últimos 10 años, mucho más grande fue hace 3 años por los problemas de la crisis bancaria que ocasionó muchas limitaciones a muchas personas y hemos venido descreciendo en vez de crecer en lo que llama los problemas de la seguridad alimentaria. Y nosotros estamos dentro de los 8 países que tienen mayores problemas de alimento en América Latina. Naturalmente Haití es el primero, después están Guyana, Bolivia, Honduras, y nosotros estamos dentro de los 8 países que tenemos mayores problemas de alimentación y mayores problemas de pobreza. O sea, nosotros somos un país muy desequilibrado. Por eso, aunque hayan indicadores económicos que hablen de que hemos aumentado en una parte, en la pirámide, en la parte baja, se siente más la pobreza y la miseria, y porque hay una mala distribución de la riqueza. O sea, nosotros somos un país sumamente productivo en materia agrícola, ¿verdad? Aquí se producía en una época, nos apoyamos básicamente en rubros alimenticios como el arroz, el cacao, tabaco, azúcar y café. Azúcar, esos eran los fuertes del mercado internacional. Pero cuando tú mides... Cuando ese modelo de producción cambió a remesas, zona franca, etcétera, y turismo, ¿usted no cree que eso contribuyó a producir más pobreza, por un lado? O sea, en todas partes del mundo, para el desarrollo, todo proceso de desarrollo económico debe iniciarse con la reforma agraria. Y aquí nosotros hemos abandonado la reforma agraria. Aquí no se habla ya de la reforma agraria. Y si no hay producción, ahora la República Dominicana, si tú mides los niveles de pobreza o los niveles de alimentación con la agricultura, hay factores que inciden mucho. Uno de los factores que nosotros producimos para el consumo nacional, pero también estamos produciendo para el consumo de Haití. Y hay una gran cantidad de productos dominicanos que van a negocios de Haití. Y hay una gran cantidad que va para los turistas. Quiere decir, son 3 millones de personas de turistas que vienen, que necesitan alimentos y bueno, no cualquier tipo de alimento. Y el aumento de la población dominicana y emigrantes en los Estados Unidos hace que se exporte productos agrícolas dominicanos, tanto a Miami, Puerto Rico y Nueva York. Quiere decir que la producción agrícola se diversifica demasiado y el que menos la recibe es el que está aquí, porque es el que tiene menos poder adquisitivo
para pagar ¿Y esos quién productos. es el responsable de controlar que no entren productos vencidos ni falsificados? Porque, por ejemplo, en la frontera hace unos días se denunció de que